Tenemos que hablar ahora de otro asunto porque les hemos estado contando en los últimos días como previsiblemente mañana el Tribunal Constitucional dará el visto bueno a la ley del aborto. Hablamos y tenemos conexión en directo con el doctor en Derecho Francisco La Moneda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Han presentado varios escritos de recusación ante el Tribunal Constitucional que deberían tenerse en cuenta de cara a mañana. ¿Qué es lo que exigen ellos? Bueno, vamos a ver. Hay 10 organizaciones que hemos presentado. Entre ellas está NEO, está la Asociación Católica de Propagandistas, está la Federación de Asociaciones Provida de toda España, está la Fundación del Foro Español de la Familia, Asociación Cristianos en Democracia, etcétera. Son 10 organizaciones que representan a 140 asociaciones de toda España, es decir, representan a cientos de miles de ciudadanos. Es la primera vez que en democracia se da esta circunstancia, que la sociedad civil se moviliza para presentar y personarse como nos personamos en marzo, presentando una queja porque hay 4 magistrados que no deben intervenir mañana en el Pleno del Tribunal Constitucional, porque están incursos en causas legales de recusación. Esto no son recusaciones políticas, esto no son cuestiones que tengan nada que ver con la trayectoria profesional, que nadie cuestiona de determinados magistrados, ni nada personal, naturalmente. Son causas legales que están en curso, insisto, 4 magistrados, con los cuales no pueden intervenir mañana, no deben legalmente intervenir mañana en el Pleno del Tribunal Constitucional, en el que se va a aprobar, a avalar la ley del aborto de Zapatero. Pero como si fuera la ley de la vivienda, es decir, aquí no estamos ahora hablando del tema de fondo, que ya de por sí es bastante importante. Estamos hablando de una cuestión de forma esencial en un Estado de Derecho y máxime en nuestro más alto tribunal. ¿Cuáles serían, don Francisco, esas causas específicas de incompatibilidad? Bueno, pues me alegro que me haga esa pregunta, don Julio, porque precisamente esto no son causas genéricas ni son, insisto, motivaciones políticas o ideológicas. Es decir, si fuera porque cuestiones ideológicas, pues se podría extender, bueno, pues se podría interpretar, habría alguien que podría decir, bueno, pues que no intervenga algún magistrado que tiene una tendencia claramente a favor del aborto o por ejemplo, la magistrada actual, doña Laura Díez, que procede de la Moncloa, como todos sabemos, pero evidentemente porque unas personas tengan una forma de pensar, no consideramos que deba recusarse. Ahora sí, el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se remite el Tribunal Constitucional, establece varias causas taxativas, que son, entre otras, el haber intervenido o el haber ocupado como juez o como magistrado o en algún cargo público en el que haya podido tener conocimiento previo del litigio o formar un criterio determinado. Bien, esto se da claramente en 4 magistrados. En primer lugar, en el presidente, don Cándido Conde Pumpido, en aquella época, en el 2009, era presidente del Consejo Fiscal General del Estado, que emitió un informe que está en Internet, de junio de 2009, en el que avalaba ese proyecto de ley. Y ahora pretende ser parte de la votación de mañana. En segundo lugar, don Juan Carlos Campo, hasta hace poco el ministro de Justicia, pero que en aquella época era secretario de Estado de Justicia. Por el artículo 87 de la Ley del Gobierno del año 97, el secretario de Justicia es el que propone al Consejo de Ministros los proyectos de ley. Este señor ha intervenido directísimamente, aparte de haber sido diputado en 3 legislaturas del Partido Socialista, pero no es esta la causa, el motivo principal, que podría tener interés directo, sino es una causa legal. Ha intervenido directamente, ha tenido conocimiento, objeto y ha formado criterio. Y en tercer lugar, 2 magistradas. Una de ellas hay que, desde luego, en un gesto que le honra, doña Concepción Espejel, ella mismo en febrero pidió no ser parte porque no podía, tenía que abstenerse porque era miembro del Consejo General del Poder Judicial, que también emitió un informe en su momento sobre este proyecto de ley. Ella pidió, manifestó su intención de abstenerse, pero en un auto de 9 de febrero el Pleno del Tribunal Constitucional se lo impidió y se ve obligada a intervenir. En la misma causa estaría precisamente la ponente de la sentencia, doña Inmaculada Montalbán, que fue también miembro del Consejo General del Poder Judicial. Le afectaría la misma causa. Fíjese, don Julio, hasta tal punto que cuando el 9 de febrero el Pleno del Tribunal Constitucional decide inadmitir
la abstención de doña Concepción Espejel, esta en ese auto emite un voto particular en el que yo quiero resaltar lo que esta señora, que mañana se va a ver obligada a pronunciarse y a intervenir en un pleno contra su voluntad, dice claramente en ese auto, dice: esto repercute negativamente en la apariencia de imparcialidad que el tribunal ha de proyectar a la sociedad, poniendo en riesgo la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Dice, hay un riesgo de afectación de la imagen de imparcialidad. Esto no lo está diciendo un político ni lo está diciendo un magistrado hace 20 años. Lo está diciendo una magistrada, lo ha dicho en un auto, en su voto particular, hace 2 meses justamente, en el que ella misma manifiesta su malestar y yo creo que con sus propias palabras define lo que mañana desgraciadamente puede pasar, y yo creo que no debe pasar por la salud democrática de nuestro Estado de Derecho, que se vería en un desafío verdaderamente, a mi juicio, bastante triste. Está muy bien explicado. De hecho, le aseguro que vamos a cortar esta entrevista para enviarla por las redes para que la gente pueda entender perfectamente cuál es su punto de vista sobre este asunto. Me parece que sería muy importante que la gente entendiera, puesto que ya todos sabemos que el rodillo va a funcionar, la pisonadora probablemente va a pasar por encima de todas estas consideraciones mañana, que nos gustaría qué posibilidades existen después de oponerse a esta forma de actuar y a la presunta resolución o fallo que va a salir del Tribunal Constitucional y revocar esa misma decisión. ¿Existe alguna posibilidad de echar para atrás eso? Bueno, entiendo que sí, porque, mire, don Julio, le pongo un ejemplo desgraciadamente próximo, digo, en España, que vivimos hace unos años, como cuando a Otegi fue juzgado en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Penal, una magistrada le preguntó si condenaba el terrorismo y creo, o sea, él dijo que no, y creo que ella comentó por lo bajo, a micrófono cerrado, algo así como ya lo sabía lo que iba a contestar o algo de esto. Bueno, por una pequeña manifestación de 2 segundos de una magistrada de la Audiencia Nacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró nula la sentencia por falta de imparcialidad de esta magistrada de los juzgadores. Entonces, a la vista de ello y con otros precedentes mucho más importantes, he querido señalar este porque es como más cercano y conocido, ¿no? Hay infinidad de precedentes europeos donde por falta de imparcialidad de los jueces se han declarado la nulidad de esa sentencia. Más que por cuestiones de fondo, porque el tema del aborto sería difícilmente recurrible en cuanto al fondo, porque, bueno, normalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo o el de Derechos Humanos de Estrasburgo en derechos nacionales no suelen entrar, pero indudablemente habrá que intentarlo no obstante. Pero en este aspecto formal de lo que son las causas de recusación que se han desatendido, yo veo desde luego que hay una posibilidad evidente de que eso sea así. Y sería lamentable, por otra parte, que esto se produjera. Es decir, indudablemente hay que hacerlo, pero que algún tribunal declare que por falta de imparcialidad de unos jueces se declara la nulidad de nuestro más alto tribunal, que es el precisamente encargado de garantizar nuestros derechos fundamentales y que está interpretando nuestra Constitución, sería a mi juicio, un lamentable suceso que tuviéramos que conocer eso. Y un desdoro a título personal para las carreras profesionales de todos estos magistrados, ¿no? Hombre, yo por eso he dicho al principio que yo no cuestiono su prestigio profesional. Ahora, yo creo que va a haber un antes y un después en el prestigio profesional de algunos magistrados. Ya cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Y que se defienda a sí mismo, pues, como estime oportuno. Yo me refiero a lo que dice el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es una presunción y si ellos consideran que en algo, bueno, pues no es exactamente correcto, pues que entablen en primer lugar las acciones oportunas frente a su compañera, la magistrada doña Concepción Espejel, que ya ha advertido de este peligro de imparcialidad, y por supuesto que demuestren que estos informes no se produjeron en su día, que sí se produjeron. Le pregunta a José María Franca. Sí, a ver, no, es que yo, pero claro, no soy jurista ni tengo idea de eso, pero he oído comentarios en el sentido de que cuando un juez no se inhibe de una causa en la que debiera inhibirse,
Es decir, cuando es juez y parte, eso no sé si llega a ser un delito o algo parecido que está en el propio estatuto de la judicatura. Como de hecho, o sea, que no hace falta que te denuncie nadie, ya tú te das por denunciado si has cometido eso. Pero no sé si es verdad. Bueno, eso es verdad, y es verdad también que existen otros puntos en otros cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico que yo ahora mismo prefiero no mencionar porque son sobradamente conocidos por los juristas y son, en fin, podría parecer que aquí se quiere echar leña al fuego, ¿no? En una cuestión tan triste como esta. Pero, por supuesto, tengo que decirles que existen esas y otras figuras muy importantes y bastante graves para estos sucesos. Mire, frente a esto constituye una prevaricación. Frente a esto se ha utilizado otro argumento en alguna ocasión por parte del Tribunal Constitucional diciendo que, claro, que con esto tengan ustedes en cuenta que si esos 4 magistrados no intervienen, no se puede votar esa sentencia porque no tienen quórum suficiente. Eso fue el problema. Entonces, están 11 ahora mismo, son 12, pero falta uno, son 11 magistrados, se tiene que aprobar por 2/3 partes, entonces si faltan 4, no tendrían los 8 que necesitan. Por lo tanto, la sentencia no podría votarse. Claro, algunos dicen, no, esto es que bueno, es una estrategia para impedir que se vote. No, esto es que como consecuencia de eso no se podrá votar. El Tribunal Constitucional, en algún caso, ya ha dicho el presidente que no se puede intentar bloquear una votación y que entonces prevalece el interés de tener que dictar una sentencia antes que el de la causa de recusación. Bien, esto yo tengo que decir, y es mi opinión personal, sería una atrocidad porque, claro, sería como que el fin justifica los medios. Es decir, ya hemos visto cómo hay infinidad de sentencias, entre otras estas, que se ha retrasado 13 años, bueno, por diversos motivos. Es decir, si la imparcialidad está afectada, como dijo la propia doña Concepción Espejel, pues evidentemente no se puede producir. Habrá que esperar que existan los 12 magistrados, habrá que esperar que cesen unas causas de recusación, habrá que esperar como en tantas sentencias se espera. Lo que nadie entiende es estas prisas ahora por dictar esto a pesar de todos los riesgos que esto significa para nuestro Estado de Derecho. Es decir, esto va a poner en tela de juicio al órgano y a diversos magistrados que son los máximos intérpretes de nuestra norma suprema. No decimos ya, ahora se habla mucho a nivel político del asalto a las instituciones, del déficit democrático. ¿Qué tendríamos que decir de una situación como esta, ¿no? En ningún caso puede justificarse esta prisa después de 13 años, máxime cuando hay 4 magistrados que están incursos en causa de recusación.